Buenos días, estudiantes del grado 11. En esta oportunidad vamos a mirar el tema de funciones oxigenadas, alcoholes, fenoles y éteres. Tres funciones de tres grupos funcionales. Lo primero que hay que decir es que las funciones oxigenadas hacen referencia a compuestos orgánicos que dentro de su estructura tienen carbono, hidrógeno y además oxígeno. Los tres primeros dentro de las funciones oxigenadas que vamos a mirar es los alcoholes, los fenoles y los éteres. Lo principal de los tres es que aprendamos a reconocer su grupo funcional. Los alcoholes tienen el grupo funcional enlace OH, donde a partir de este enlace pueden ir cadenas de carbono que pueden ser lineales o ramificadas. Los fenoles, su grupo funcional es un OH unido a un benceno, o sea que todo este es el grupo funcional fenol. Y a él se pueden unir por estos hidrógenos otros sustituyentes. El grupo funcional de los éteres es un enlace o enlace, donde a partir de estos enlaces para acá pueden ir cadenas de carbono lineales o ramificadas, pero también pueden ir compuestos aromáticos. El primero de esos grupos es los alcoholes. Los alcoholes son los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza y pues que los tenemos más a mano y los reconocemos por sus propiedades antisépticas, como en este caso es el etanol, que por la pandemia pues lo hemos estado utilizando mucho. Los alcoholes tienen el grupo funcional enlace OH, entonces todo lo que tenga este grupo funcional se clasifica como alcohol. Aquí tenemos tres ejemplos. En el primero se trata del etanol. En el segundo, como podemos mirar, pueden tener los alcoholes más de dos grupos OH, pueden ser lineales o pueden ser ramificados. Mire, aquí está el grupo OH que lo hace un alcohol. Clasificación. Los alcoholes se clasifican de dos formas. En este video vamos a mirar únicamente la primera, pero en la guía está según la posición del grupo funcional, del grupo OH o según el número de OH. Ustedes pueden complementar esta información con la guía. En la primera dice, según la posición del grupo OH se clasifican en alcoholes primarios, secundarios y terciarios de acuerdo con el número de carbonos a los que están unidos. Entonces, los alcoholes primarios es cuando el grupo OH está unido a un carbono primario. Entonces, vamos a recordar que son los carbonos primarios. Entonces, lo primero que vamos a mirar es a quién está unido, a qué carbono está unido el grupo H. Entonces, todo este carbono al que está unido el grupo H, si ustedes pueden mirar, tiene un solo vecino carbono, por eso este es un alcohol primario. Acá identificamos que el grupo H está unido a este carbono y este carbono tiene dos vecinos OH, por eso es un alcohol secundario. En un alcohol terciario identificamos aquí el carbono al cual está unido el grupo H y miramos que este carbono tiene 1, 2, 3 vecinos carbonos, por lo tanto decimos que es un alcohol terciario. Nomenclatura de alcoholes. Para nombrar alcoholes o cualquier compuesto orgánico, pues se siguen generalmente las mismas reglas. La primera es que se escoja siempre la cadena más larga, que en este caso contenga el grupo H de los alcoholes. La numeración siempre va a comenzar por el grupo funcional. En este caso va a comenzar por donde le quede más cerca al grupo OH. El número de carbonos siguen los prefijos met, et, propa, buta, que ustedes ya los conocen. O sea que si tiene un carbono sería metanol. Y el nombre termina en ol. Los alcoholes, su nombre termina en ol. Entonces, si tendría un carbono sería metanol. Si tenía dos carbonos, el alcohol sería etanol. Si tendría tres carbonos, sería propanol y así sucesivamente. Se debe indicar el número del carbono donde se encuentra el grupo H. Entonces más adelante les voy a indicar a qué se refiere esta regla.
Cuando haya más de un grupo OH, el nombre termina en diol, que significa dos grupos OH, o triol, el nombre termina, ¿no? Y tres grupos OH sería triol. Cuando el alcohol es ramificado, se escribe el número del carbono al que están unidas las ramas y se nombra en orden alfabético esas ramitas. Son generalmente las mismas reglas. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. En el primero, entonces recordar que se debe empezar la numeración no por acá, porque acá le queda muy lejos al grupo H, sino por donde le queda más cerca. Entonces la numeración correcta es en este sentido. Entonces tenemos 1, 2, 3 carbonos, entonces sería el nombre 1 propanol, porque los alcoholes terminan en ol. 1 significa que el grupo H se encuentra unido al carbono 1, propa significa que hay 3 carbonos y ol porque los alcoholes terminan en ol o porque este compuesto pues tiene el grupo funcional OH. Aquí nuevamente podríamos comenzar en este sentido o podríamos comenzar en este sentido. Pero debemos recordar las reglas. Entonces aquí la numeración correcta es 1, 2, 3, 4 en este sentido y el grupo OH estaría unido al carbono 2. Entonces el nombre sería 2-butanol. 2 porque el grupo H se encuentra en el carbono 2, perdón, aquí no es 1, sino en el carbono 2, buta porque hay 4 carbonos y ol porque es un alcohol. Acá vamos a colocar la numeración así, 1, 2, 3, y entonces miramos que este alcohol además tiene una ramificación. Entonces vamos a empezar por la rama. La rama está unida al carbono 2, entonces yo digo 2-metil, este es un metilo, y después digo dónde se encuentra el grupo H. Siempre hay que recordar que debe uno decir dónde está, en qué carbono, si en el carbono 1, 2 o 3. Entonces aquí digo 2-metil, después empiezo otra vez 2 porque está en el carbono 2, propanol. Entonces, propa porque tiene 3 carbonos, iol porque porque es un alcohol y el número 2 significa que el grupo OH está en el carbono 2. Siempre debe decirse en qué carbono está. Aquí la parte que sigue son las propiedades químicas de los alcoholes, entonces vamos a ver algunas de las reacciones. La primera es la formación de alcóxidos. ¿Qué es un alcóxido? Pues es un derivado de un alcohol. Los alcoholes, mire aquí en presencia de un metal, la M significa un metal. ¿Cuál de los metales? Puede ser cualquiera de ellos, litio, sodio, potasio, produce un alcóxido, que es una sal derivada de un alcohol. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Y tenemos un alcohol por el grupo H, mírenlo aquí. Como hay un solo carbono, entonces él sería metanol. Tenemos al metanol y va a reaccionar con el sodio. ¿Qué es lo que va a pasar? Que este alcohol va a partir el enlace por aquí y el sodio va a hacer una sustitución, lo va a sustituir al hidrógeno. Entonces toda esta parte no se toca, por eso queda igual CH3 enlace O y en lugar del hidrógeno va cualquiera de estos metales, que en este caso es el sodio. CH3 enlace O Na más el hidrógeno. Aquí miramos que hay uno, pero acá salen H2 porque el hidrógeno es un gas y esto es para balancear la ecuación. La siguiente reacción es la reacción de esterificación. La esterificación significa formar ésteres, que es otro grupo funcional. Cuando un alcohol reacciona con un ácido carboxílico, entonces tenemos que recordar cuáles son los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son los compuestos orgánicos que tienen como grupo funcional C, doble enlace O, enlace OH, y a este grupo funcional se le pueden pegar más carbonos para acá, en este caso solo hay un carbono. Entonces, cuando un ácido carboxílico reacciona con un alcohol, mírelo, aquí está el alcohol, lo reconozco por el grupo H, pues me produce un éster. Mírelo acá. Los ésteres son compuestos orgánicos cuyo grupo funcional es el C, mírelo aquí, doble enlace O,
enlace O, y para acá tienen cadenas de carbono y para acá cadenas de carbono. La R, recuerden que significan cadenas de carbono. ¿Cómo ocurre la reacción? La reacción ocurre de la siguiente manera. Lo primero que va a hacer es que este grupo OH del ácido carboxílico va a salir junto con el hidrógeno del alcohol. Los dos van a salir y van a formar el agua que está acá. Al salir esto, al eliminar, pues queda CH3, mírelo, C, doble enlace O, enlace, porque esto va a salir, esto ya salió. Y esta parte del alcohol, que es el CH3O, esta parte que está aquí es la que se va a pegar acá. Entonces, O, comenzando desde el oxígeno, O, CH3. Y ese es el éster que se forma. La otra reacción es la deshidratación de alcoholes. La deshidratación de alcoholes produce alquenos. ¿En qué consiste? Es una reacción de eliminación donde se pierde agua y se forma un alqueno. En esta reacción se rompe el enlace OH y un enlace carbono-hidrógeno vecino y se forma un doble enlace. Entonces, aquí tengo solo el alcohol, lo reconozco por el grupo H y tengo el catalizador aquí encima. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que gracias a este catalizador y al calor que está aquí, lo que pasa es lo siguiente, que este grupo OH de los alcoholes se desprende de la cadena carbonada, sale. Además de este grupo OH, uno de los hidrógenos de este carbono, del vecino de él, uno de estos hidrógenos sale. Entonces, al salir, pues obviamente va a formar entre el OH y uno de estos hidrógenos va a formar el agua. Pero entonces esta cadena carbonada quedaría falta de enlaces. Entonces lo que pasa aquí es que al salir estos dos se forma un doble enlace. Entonces sale el OH, queda el CH2, sale uno de los hidrógenos, queda el CH, pero para completar la valencia se forma el doble enlace. Entonces este ya es un alqueno, de un alcohol pasó a ser un alqueno. El siguiente grupo de compuestos son los fenoles. El grupo funcional es un OH unido a un benceno. Cualquiera de las dos formas corresponde a la molécula del fenol. Aquí hay dos ejemplos de fenoles. Los fenoles, pues como son compuestos aromáticos, son alcoholes aromáticos, llevan el grupo H unido a un benceno, pues se nombran igual que los compuestos aromáticos que miramos en la clase pasada. Por ejemplo, aquí tengo dos casos. Que este fenol, mírelo, lo reconozco por el benceno y el OH, está sustituido en el carbono 2 con un NO2. Entonces, ¿cómo lo nombro? Pues hay dos formas. Como tiene dos sustituyentes, entonces se utiliza orto, meta o para. Acá también tiene dos sustituyentes. Si tuviera más sustituyentes, pues se utiliza los números. Pero lo más importante es decir que en los fenoles el número 1 va en el OH. Entonces comienzo desde el número 1 que siempre va en el OH y empiezo a enumerar el resto de sustituyentes. Aquí, por ejemplo, el número 2 está para el nitro. Entonces lo pueden nombrar de dos formas. La primera es la tradicional, donde yo digo 1 y 2 corresponden a la posición orto. Entonces yo digo orto, nitro, y él pues ya no se va a llamar fenol, benceno, sino fenol. Orto, nitro, fenol. Acá el 1 le corresponde al OH y él estaría en la posición 4, entonces la posición 1, 4 sería para clorofenol, termina en fenol. Y si lo quiero nombrar de otra forma sería 1 hidroxi en orden alfabético, 2 nitro benceno. Acá sería 1 cloro en orden alfabético, 4 hidroxibenceno. Recuerden que siempre hay que enumerar con los números más bajos y debe el nombre comenzar por orden alfabético. Y si yo utilizo la otra forma, pues es orto, meta, para. El tercer grupo son los éteres. Los éteres tienen el grupo funcional enlace o enlace. Para acá hay grupos de
carbonos, cadenas de carbonos de este lado, cadenas de carbonos de este otro lado, pero también pueden ser compuestos aromáticos. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí está el grupo funcional, mírenlo, el éter, los dos son iguales. Y acá hay cadena de carbono para un lado y hay cadena de carbono para el otro. Sin embargo, aquí está el grupo funcional, pero acá de un lado hay un compuesto aromático, que es el benceno, y del otro lado igual un compuesto aromático. O pueden ser cadenas de carbono y compuestos aromáticos. Clasificación de los éteres. Los éteres se clasifican en simétricos o asimétricos. Simétricos es cuando las dos cadenas al lado y lado del grupo funcional enlace O son iguales. Entonces, por ejemplo, aquí tengo CH2, CH3 de un lado y del otro lado del grupo funcional está la misma cadena. Entonces, estos dos corresponden a éteres simétricos. Los éteres asimétricos, pues obviamente son los contrarios, cuando las dos cadenas al lado y lado del grupo funcional son diferentes. Aquí tengo un error, aquí es diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí hay un metilo de un lado y acá hay un grupo benceno del otro. O aquí hay un metilo de un lado y acá hay un etilo. Esto es asimétrico y esto es simétrico, recordando que aquí es diferentes. La nomenclatura de los éteres pues es supremamente fácil. Se escriben los nombres de los radicales, o sea, de las cadenas que están al lado y lado, en orden alfabético y se termina el nombre en la palabra éter, terminando el nombre en la palabra éter. Cuando los radicales que están unidos al grupo funcional éter son iguales, se utiliza el prefijo di. Entonces aquí tengo varios ejemplos. Aquí tengo un asimétrico, por ejemplo, porque estos son diferentes, sus dos radicales son diferentes. Entonces comienzo por orden alfabético. Aquí este sería un benceno, pero no le digo benceno, sino le digo fenil. Como radical él se llama fenil y no bencil. Entonces él se llama fenil, él se llama metil y termino con la palabra éter. Entonces el nombre sería fenil metil éter. Acá tengo dos radicales iguales que se llaman fenilos. Entonces, como son dos, digo difenil y termino con la palabra éter. Aquí tengo dos diferentes, uno es metil y otro es etil. Entonces debo ordenarlos alfabéticamente. Él sería entonces el nombre etil, metil, éter, que corresponde al nombre del grupo funcional.